para la recepción del derecho internacional, la política es una de ellas. Hablamos con alguna frecuencia de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Decimos, por ejemplo, política pública con perspectiva de género, o política pública que sirva al interés superior del niño. Estas son políticas públicas vistas, fraguadas, seguramente aplicadas desde la perspectiva de derechos humanos en general o de derechos humanos de grupos de seres humanos, como las mujeres o los niños, que poco a poco han ido dominando en la elaboración, en el desarrollo, en la interpretación de esas políticas. Ahí tenemos también, pues, un gran ámbito de recepción del derecho internacional de los derechos humanos, y no se diga, por supuesto, la cultura, la recepción cultural del tema de derechos humanos, que es un requisito necesario para que la sociedad apoye, no obstruya, sino apoye, aliente, fomente todo lo que acabo de mencionar. Apoye, aliente y fomente los cambios constitucionales, los cambios legales, los cambios jurisprudenciales, en fin, la suma de modificaciones necesarias para que la cultura de los derechos humanos pueda de veras cambiar en las leyes, cambiar en las normas y en la aplicación cotidiana de estas. Siendo como es tan importante el tema, reconociéndosele en México inclusive desde hace ya un buen número de años la jerarquía que se le reconoce, hasta ahora no hemos tenido una puesta al día, una revisión sistemática de estas cuestiones que nos dé un nuevo rostro constitucional en materia de derechos humanos. Las pocas alusiones a derechos humanos que aloja la Constitución han sido producto de reformas aisladas, inconexas unas de otras y sobre todo circunstanciales. La inclusión del concepto de derechos humanos en el apartado B del artículo 102, por ejemplo, a la hora de integrar, de constituir los órganos nacionales protectores de los derechos humanos no jurisdiccionales, el ombudsman, las comisiones. Llegado el momento de crear estos organismos, obviamente había que hacer referencia a los derechos humanos y a las garantías individuales, nuestro concepto, nuestra manera tradicional de referirnos a los derechos humanos, o bien el artículo 2 de nuestra Constitución, cuando en una reforma muy reciente, de una década para acá, también se refiere a los derechos humanos a propósito de los derechos de individuos y de pueblos indígenas. Pero no hemos tenido hasta hoy un ensayo, una puesta en escena del tema completo de los derechos humanos, no de sus incidentes, de sus aspectos específicos o de algunos aspectos específicos, sino del tema en su conjunto. En 2004 hubo un primer ensayo, hubo una primera intención de reforma global sobre derechos humanos que no prosperó. Se le opusieron muchos obstáculos jurídicos, políticos, sociales, y aquella reforma no prosperó, aunque de ella derivaron algunos, llamémosles, si cabe la expresión, subproductos, como por ejemplo la abolición de la pena de muerte, que es una aportación del Senado de la República a la causa de los derechos humanos. Sin embargo, el conjunto no marchó. En 2005 volvió a plantearse la idea de acoger, entonces, a propósito de los órganos jurisdiccionales internacionales, el tema de los derechos humanos. Estábamos discutiendo, como ustedes seguramente recordarán, la posible inclusión de México en el sistema de la Corte Penal Internacional. Los derechos humanos no son un tema penal, pero el derecho penal es un instrumento tutelar de los derechos humanos, y finalmente, al discutirse un sistema mundial de tutela penal, subieron a la escena los derechos humanos. Este proyecto de visión amplia
se fue reduciendo en el curso del debate parlamentario y nos limitamos a llevar adelante un ajuste, un toque en el artículo 21 constitucional, diciendo que México colaboraría con la Corte Penal Internacional, sujeta esta colaboración a acuerdos del Ejecutivo y del Senado de la República. Tuvimos, pues, una alusión a la materia, sesgada, desviada por la vía penal y, por otro lado, que no es mi tema, francamente muy deficiente. Lo que hizo México a través de este toque del artículo 21 fue, en rigor, poner lo que ahora solemos calificar con un lenguaje de cerrajero, candados a la aplicación de la reforma y plantear reservas a un tratado que explícitamente rechaza, no admite la formulación de reservas. Esta reforma de mala técnica replanteó, sin embargo, en los foros legislativos, ante los ojos del constituyente permanente, por una sesgada ya el tema de los derechos humanos. Y ahora vamos de nuevo. Ahora vamos de nuevo con esta iniciativa, que digo, está en esta misma institución, en proceso de conocimiento, que es el producto de, primero, una serie de aportaciones surgidas en la Cámara de Diputados, que fueron reunidas, analizadas y dictaminadas hace poco más de un año, el 23 de abril de 2009, que afectan o se refieren a los artículos 1, 11, 33, 89 y 102 de la Constitución, 5 preceptos constitucionales. Sobre estos versó el análisis de los señores diputados y diputadas. Sobre ello se produjo una minuta aprobada por los señores diputados y diputadas, y esa minuta fue remitida a la Cámara de Senadores. En el Senado de la República se examinó la minuta, se analizó el tema, hubo aportaciones muy interesantes de los legisladores que finalmente modificaron los términos de la propuesta, abarcando más preceptos y ajustando algunos que provenían de la Cámara de Diputados. Todo esto se reunió en un muy interesante dictamen que me sirve como base para esta exposición del 7 de abril de 2010. Este dictamen va más lejos que la minuta de los diputados. Pretende modificaciones en los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución General de la República. Lo cual ya nos da una idea de que la aspiración senatorial es más ambiciosa, tiene mayor alcance. No quiero decir que mayor enjundia o mayor importancia, simplemente tiene mayor alcance que la pretensión de los señores diputados. Ese texto, ese dictamen, retornó a esta Cámara y está ahora sujeto a consideración por parte de los diputados. Todo esto, lamentablemente, plantea problemas. El problema del ping-pong legislativo, el problema de los encuentros y desencuentros entre ambas cámaras y entre fracciones de las que integran las cámaras. Así que